Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo encuentro del ciclo Una mirada a la actualidad internacional. Parece que estamos a todos, solamente los que no estamos nerviosos con el partido. Así que en beneficio de su presencia y del tiempo, vamos a comenzar. Tal como les había comentado hace un mes, para hoy habíamos pensado en un recorrido por 5 escenarios de América Latina. 5 escenarios clave de América Latina para intentar dimensionar, comprender, calibrar qué es lo que está pasando en 5 países. Podríamos haber hecho un recorrido mucho más grande, pero probablemente eso habría significado una mirada demasiado atomizada. Cuando uno piensa en América Latina, evidentemente está pensando en un escenario muy diverso, muy distinto, con escenarios complejos, en los cuales cada uno necesita una mirada específica y en particular. Y entonces los invito a hacer este recorrido desde el norte hacia el sur de América Latina, partiendo por México. México, como ustedes pueden ver acá, es un territorio bastante extenso hacia la frontera sur de Estados Unidos, prácticamente un puente entre Estados Unidos y América Central. Y algunos datos que nos pueden ayudar a comprender el tamaño de este gigante ubicado en lo que es técnicamente Norteamérica. Una población de casi 120 millones de habitantes, una cantidad importante de habitantes, un mercado fundamental, con un PIB per cápita que, según cifras del 2016, está en $10.714, con una inflación de un 3,36%. Todos estos elementos, como para darnos una pequeña idea, podríamos haber revisado más en torno a lo que está pasando con México hoy. Cuando hablamos de México en este instante y producto de los acontecimientos de las últimas semanas, inevitablemente se viene a la mente el episodio de los terremotos que han afectado a este país con graves consecuencias y que sin duda ha puesto en jaque lo que ha sido la calidad de la construcción, el tipo de prevención que se podría haber hecho, en fin, un tema muy amplio y muy polémico sin duda. También México este año ha sido particularmente castigado por huracanes. Está en la zona y la temporada de huracanes en el hemisferio norte este año ha sido particularmente dura, difícil, más que por la intensidad, por la cantidad de huracanes que ha habido en este periodo. Lo cual representa importantes desafíos para el actual presidente, quien es Enrique Peña Nieto, quien asumió en 2012 y cuyo mandato de 6 años, México tiene periodos presidenciales de 6 años, sin reelección, vence, por decirlo de alguna manera, expira en 2018. Enrique Peña Nieto pertenece al Partido Revolucionario Institucional, ¿no es cierto?, el partido que gobernó México por prácticamente 70 años y que se ha ido alternando en el último tiempo, enfrentando diferentes aspectos. Uno de los elementos importantes, y por eso mencionaba el caso de los terremotos que afectaron México hace algunas semanas y el tema de los huracanes, porque estos desastres naturales, impredecibles, suelen ser grandes desafíos para la gestión de los gobiernos. Y uno de los aspectos en los cuales ha sido fuertemente criticado ha sido precisamente la velocidad con que ha reaccionado, la eficiencia de su gestión, la manera de poder ayudar a los afectados y sobre todo, y nosotros que tenemos experiencia en desastres naturales, sabemos que muchas veces la recuperación, la reconstrucción toma muchos años. Sin duda, desde el 2010 hasta ahora todavía hay escenarios de Chile que están afectados por el terremoto de ese año. Uno de los desafíos con los cuales Peña Nieto llegó al gobierno fue el combate al narcotráfico. México, al igual que muchos países sin duda, pero con un fuerte componente histórico, tiene grandes y poderosos carteles del narcotráfico. Básicamente una lucha constante por el control de rutas, mercados, acceso a insumos, etc. La presidencia anterior se enfocó precisamente en
el combate al narcotráfico, generando un efecto inesperado, generando un efecto complejo, dado que durante mucho tiempo los gobiernos habían delegado directamente el tema del control del narcotráfico en la figura de las policías. Sin embargo, con el involucramiento del gobierno anterior, esto prácticamente fue como golpear un avispero. Los carteles del narcotráfico reaccionaron en México iniciando una guerra frontal contra las autoridades, no solamente contra la policía, atacando muchas veces elementos clave de la economía de México, como por ejemplo es el turismo. Entonces ciudades como Acapulco, balnearios como Acapulco, rápidamente se convirtieron en blanco de la violencia de los carteles del narcotráfico como una manera de perjudicar y presionar al gobierno. Eso es parte de la herencia que enfrentó Enrique Peña Nieto al asumir en 2012 y que ha tenido gestos concretos, sobre todo en la medida que, por ejemplo, figuras como este señor que ustedes ven ahí, no sé, el Chapo Guzmán, bueno, es bajo su gestión que primero se escapa y después es recapturado y finalmente en los últimos días del gobierno de Barack Obama, Peña Nieto accede a su extradición a Estados Unidos, casi más que un gesto hacia la presidencia de Barack Obama, una especie de ofrenda para la presidencia de Donald Trump, en un intento por mejorar la relación con su vecino del norte. No olvidemos que el año pasado, durante la campaña presidencial estadounidense, Enrique Peña Nieto invitó a Donald Trump, siendo candidato, y a Hillary Clinton, también siendo candidata, a visitar México y tener reuniones con él y encuentros. Finalmente, Hillary Clinton declinó eso, aduciendo que estaba enfocada en la campaña, y la visita de Trump y la reunión con Peña Nieto, si ustedes recuerdan, fue muy polémica, prácticamente un desastre, en la medida que no solamente Trump en México generó polémica, su llegada gatilló manifestaciones, gente en las calles, protestas, sino que además nuevamente puso en jaque a la presidencia mexicana al insistir en el tema de la construcción del muro. Muro que hace un par de semanas ya tiene un prototipo. En este minuto hay 8 prototipos de cómo sería este muro que quiere terminar de construir Donald Trump. Este se está levantando en San Diego y ustedes pueden ver ahí el tamaño de estos bloques completos que se pretende construir en las partes en donde no hay vallado y no hay efectivamente un muro. Este es el grosor, o sea, yo creo que esto permite darse una idea de qué es lo que estamos hablando. Solo uno de los prototipos que se están probando en este minuto en territorio estadounidense antes de que alguien se gane esa millonaria licitación y que claramente hay muchísimos interesados. Hay más de 600 compañías estadounidenses interesadas en aportar no solamente esto, no solamente el concreto, la construcción de los muros mismos, sino también los sistemas de seguridad electrónica, los sistemas de vigilancia, etc. ¿Por qué lo menciono? Básicamente porque estos son temas polémicos, temas complejos, de los cuales la presidencia actual de México se ha hecho cargo en la medida que ha podido y que ha generado molestia, escozor, frustración en la ciudadanía. Todo esto ocurre a puertas de 2018. ¿Y por qué es importante? Porque el próximo año México tiene elecciones federales. Y en ese contexto hay elección presidencial. Por lo tanto, mucho de lo que haga todavía, lo que alcance a hacer o lo que no alcance a hacer el presidente Peña Nieto va a tener un impacto no solamente para su propio partido, el PRI, sino que también para el resto de los partidos que están compitiendo por llegar al gobierno el próximo año. Hasta el momento la cantidad de candidatos es variable, todavía no están totalmente consolidados, pero Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO, ex candidato presidencial, y que si ustedes recuerdan, en algún minuto él pierde la elección presidencial y desconoce el resultado, al punto que hace una especie de juramento público en la Plaza del Zócalo, en el corazón de Ciudad de México. AMLO representa la izquierda mexicana, muchos lo ven como un populista al cual hay que vigilar de cerca, pero que ha sido una de las figuras que se ha mantenido con altos índices de popularidad, lo cual inquieta a gran parte del espectro político tradicional mexicano. El PAN, el PRI, son
otros partidos que se están peleando la posibilidad de llegar al gobierno el próximo año. La relación con Estados Unidos está siendo y va a ser un tema fundamental, no solamente para la actual presidencia, sino también para la campaña. Lo que los mexicanos esperan del nuevo o la nueva presidenta de México es una actitud más decidida, más fuerte, ¿frente a qué? Frente a la situación que ha planteado Donald Trump en términos de esta situación fronteriza, unilateral, polémica, que es la construcción de este muro. Y que, si ustedes han revisado las noticias de los últimos días, Trump está proponiendo limitar a la mitad, reducir a la mitad en este minuto el volumen, la cantidad de inmigrantes legales, inmigrantes documentados que pudieran entrar a Estados Unidos, tema que todavía tiene que ser aprobado. Para México, la relación con Estados Unidos es histórica y es fundamental en términos económicos. Si ustedes se fijan, ¿cuántos 5 millones de empleos directos dependen de las exportaciones de México a Estados Unidos? Y si ustedes se fijan, las remesas enviadas a México desde Estados Unidos, 23.683 millones de dólares. O sea, aunque suene increíble, las remesas de los mexicanos en Estados Unidos que envían de vuelta a sus familias, a sus casas, son parte importante del ingreso para este país. Informal, pero fundamental. Todos estos elementos, insisto, son clave para lo que vaya a ocurrir de aquí a los próximos meses, de aquí a octubre del próximo año, en la medida que vamos a ir viendo cómo el tema de la relación con Estados Unidos, el tema del combate al narcotráfico, el tema de cómo se resuelven, cómo se enfrentan los desafíos de la reconstrucción de estos dos terremotos, va a ser parte de la campaña presidencial. Viajando un poco más al sur, ya entrando en lo que es Sudamérica, Venezuela es sin duda uno de los países que más noticias ha generado permanentemente en los últimos años. Un par de datos, una pequeña visión de lo que es Venezuela hoy día, prácticamente 31 millones y medio de habitantes, una cantidad importante, es un país grande, con un PIB per cápita que bordea los $11.000, pero con una inflación que al año 2016 llegó, o cerró mejor dicho, al 550% de inflación. Para este año el Fondo Monetario Internacional, el FMI, proyectó una inflación de sobre el 700%, lo cual evidentemente genera un desafío para el manejo de la economía enorme. A pesar de que Venezuela, como ustedes saben, es uno de los países más ricos en términos de sus reservas de petróleo. Sin embargo, el manejo de su economía ha hecho imposible aprovechar o maximizar la ventaja de esta riqueza natural y energética que es el petróleo. Teniendo claro este panorama, este pequeño perfil de Venezuela, lo que vemos es que el actual gobierno del presidente Nicolás Maduro, cuya presidencia, cuyo mandato comenzó en 2013 y termina en 2019, ha estado marcado por una fuerte polémica, por grandes confrontaciones con la oposición, con la comunidad internacional, con la región. Lo hemos visto, en resumen, en un escenario de polarización política. Venezuela es un país tremendamente polarizado en este minuto, en donde las posiciones entre lo que es el gobierno y el resto del espectro político, digamos, la Mesa de Unidad Nacional, de Unidad Democrática, perdón, la MUD, están absolutamente encontrados. Hay muy pocos puntos en los cuales pudiesen sentarse a dialogar. En gran medida porque las posiciones en torno al oficialismo son bastante claras y excluyentes en muchos aspectos. No hay que olvidar que Hugo Chávez llega a la presidencia de Venezuela en 1999 y desde ese entonces el chavismo ha gobernado de manera ininterrumpida Venezuela. El único punto de inflexión, evidentemente, fue la muerte, el fallecimiento de Hugo Chávez producto de un cáncer en 2013 y a partir de ahí la llegada de Nicolás Maduro. Y eso
de algún modo ha generado un escenario en donde la oposición y los partidarios de la oposición han ido ganando espacios públicos, terreno, fundamentalmente a partir del triunfo que obtuvieron a fines de 2015, cuando la oposición logró la mayoría de escaños en la Asamblea Nacional, es decir, el legislativo venezolano, desplazando al oficialismo que había mantenido el monopolio durante tantos años. Entonces, por primera vez en ese momento ya no era una confrontación entre el gobierno y una oposición que no tiene visibilidad en las instituciones públicas. Finalmente lo que comenzamos a ver fue una pugna entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Este año la situación se agravó aún más en la medida que Nicolás Maduro convocó a una asamblea constituyente, es decir, un cuerpo colegiado que reformase la constitución venezolana. ¿Por qué fue polémico? Básicamente porque Hugo Chávez hizo exactamente lo mismo, pero con un detalle. Primero hizo una votación para aprobar o no la creación de la constituyente. Posteriormente hubo una elección para elegir a los miembros de esa constituyente y hubo un tercer referéndum en donde la población venezolana se pronunció respecto al modelo de constitución que había entregado esa asamblea. En este caso, Nicolás Maduro convoca de manera unilateral la creación de esta constituyente, lo que para la oposición fue una estrategia destinada a dilatar negociaciones destinadas a adelantar la elección presidencial y que claramente se tradujo en una elección sumamente tensa en la cual finalmente se constituye esta asamblea. Y si ustedes recuerdan, esta asamblea hoy está instalada en el edificio de la Asamblea Nacional, es decir, desplazó, ocupó el espacio físico y las atribuciones del antiguo legislativo venezolano. Ahí tenemos al secretario general de la OEA, Luis Almagro, probablemente uno de los grandes protagonistas de las críticas a nivel regional y por parte de la OEA a esta idea de la Asamblea Constituyente, que, como ustedes pueden ver, aquí trajo de vuelta este retrato de Bolívar, retrato de Hugo Chávez, cosas que habían sido removidas del edificio de la Asamblea en 2015, cuando la oposición se instaló de manera mayoritaria en las bancas del legislativo. ¿Qué queda por delante? Este mes tenemos elecciones regionales, elecciones de gobernadores, elecciones que habían sido pospuestas durante mucho tiempo y que van a ser una nueva instancia en la cual oposición y oficialismo se van a medir sus fuerzas, van a medir a sus figuras. ¿Y por qué es importante también? Porque es de algún modo un preámbulo de lo que se espera ocurra el próximo año cuando finalmente se concreten o se debieran concretar elecciones presidenciales, en donde ahí sí vamos a ver una gran competencia y una gran lucha de posiciones entre el oficialismo chavista y la Mesa de Unidad Democrática, esta gran alianza de partidos opositores. Un tema no menor. En septiembre, durante la inauguración de la Asamblea General de Naciones Unidas, todos recordamos el discurso de Donald Trump, polémico, encendido, etc. Y fue un escenario en donde Trump eligió muy bien los temas que abordó. Abordó Siria, abordó Cuba, abordó Norcorea y abordó Venezuela, cosa que había tocado de manera tangencial en otras oportunidades, tanto durante la campaña como desde su llegada a la Casa Blanca el 20 de enero de este año, lo cual no dejó indiferente al gobierno en Caracas y frente a lo cual el presidente Maduro rápidamente salió a asegurar que sí va a haber elecciones presidenciales el próximo año y que por tanto no acepta ningún tipo de intervención o injerencia extranjera en este proceso. ¿Cómo se va a dar este proceso? ¿Quiénes van a ser los candidatos? ¿De qué manera esta Asamblea Constituyente va a influir en este proceso electoral presidencial? Es algo que todavía está veremos, sobre todo porque la Asamblea Constitucional tiene que generar una nueva Constitución, que podría a su vez tener nuevos plazos, modificar el periodo presidencial, modificar el calendario electoral. Todo eso está todavía en veremos. Cerca de ahí, al otro lado de la frontera, nos encontramos con Colombia.
También un país grande, prácticamente 50 millones de habitantes, con un PIB per cápita de poco más de $8.000 y una inflación de 5,75% al cierre del año pasado. Una inflación que ha sido sin duda, está muy lejos del 550% de Venezuela, pero que para Colombia ha sido un tema importante de combatir, sobre todo en la medida que los procesos de paz, de los cuales vamos a hablar en un segundo, han de algún modo incentivado o reincentivado la posibilidad de la inversión extranjera en Colombia, lo cual ha generado lentamente una mejoría de su economía. Cuando hablamos de Colombia, inevitablemente hablamos de uno de los escenarios en donde se vivió uno de los conflictos más largos de la historia de América Latina. Estamos hablando de la lucha la lucha entre las FARC, la guerrilla de las FARC, una guerrilla con más de 50 años de existencia, y el Estado colombiano a lo largo de diferentes décadas. Estamos hablando de un conflicto que costó prácticamente 220.000 muertos, 260.000 desplazados, millones en pérdidas, infraestructura, comercio, la economía en general. Por eso, la historia de las FARC tiene un punto de inflexión significativo en el año 2012, cuando se inician los diálogos de paz auspiciados por Cuba en La Habana, entre la guerrilla y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Proceso de paz que llega a puerto finalmente con un acuerdo que permite el inicio de la desmovilización de esta guerrilla. Estamos hablando de prácticamente 8.000 efectivos al momento de iniciar este proceso. En algún momento tuvo prácticamente el triple y hasta 4 veces eso. El punto es cómo Colombia avanza en este proceso transicional a través del cual desaparece esta guerrilla, pero en donde el Estado y la sociedad colombiana tiene que hacer algo con esos 7.000 guerrilleros. No solamente iniciar su desarme. Dicho sea de paso, este proceso le valió al presidente Santos el Nobel de la Paz el año pasado, lo cual algunos apoyaron plenamente y otros criticaron de manera bastante contundente. Cuando vemos el proceso a través del cual Colombia avanza hacia la desaparición de las FARC, es un proceso que cumplió diferentes etapas, partiendo por el inicio de la entrega de armamento, ¿no es cierto? Marzo de 2017, 30%, abril del 2017, otro 30%, mayo de este año, el 40%, todo bajo supervisión de Naciones Unidas, de manera escalonada, agrupando a los combatientes en determinadas zonas geográficas del país. De esa forma se desarma paulatinamente y de manera muy organizada la guerrilla más antigua y poderosa de América Latina. ¿Cuál es el detalle? Insisto, ¿qué se hace con 7.000 guerrilleros y cómo se reinsertan en la sociedad? Uno de los aspectos polémicos y que, si ustedes recuerdan, generó el rechazo de esta votación que se produjo en Colombia en primera instancia para aprobar este acuerdo, fue el tema de cómo se vinculaba esto con la aplicación de justicia. Y el concepto que más polémica generó fue esta idea de la justicia transicional, es decir, que solamente en determinadas circunstancias algún guerrillero pudiese terminar yendo a prisión en la medida que hubiese confesión y pruebas de crímenes cometidos contra la población civil o en algún tipo de combate en contra de el ejército. Eso para muchos colombianos, y en parte es lo que explica el rechazo a la votación de este acuerdo, fue la sensación de que era una amnistía encubierta, que era el precio que pagaba Colombia por lograr la paz definitiva con esta guerrilla. Y eso evidentemente ha generado gran polémica, sobre todo el mes pasado, cuando vimos que las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia, el EP es Ejército Popular, pasó a transformarse en esto, un partido político, que conserva la sigla, pero cambia las palabras. ¿Se fijan? Y ahora la FARC, con una flor, una especie de rosa, ¿no es cierto?, como símbolo, ahora es la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Es decir, la transición de una guerrilla a un partido político. El detalle está en cómo avanza esta guerrilla reconvertida en partido político hacia el futuro. Cómo llega al Parlamento, al Congreso, en Colombia. Parte de los acuerdos establecen que se garantiza un mínimo de 5 escaños, 5, para la Cámara de Representantes, o sea, la Cámara Baja, y otros 5 en el Senado, durante los próximos 2 periodos electorales. Es decir, van a tener garantizados 10 parlamentarios durante los próximos 2 periodos electorales, al término de los cuales tendrán que hacer campaña, tendrán que demostrar que cuentan con los votos para permanecer en el Congreso y en la Cámara, perdón, en el Congreso en general, o desaparecer. Ya existió un antecedente con una guerrilla de menor tamaño y menor envergadura, que era el grupo M-19. El M-19 abandonó las armas, se reinventó como partido político, ingresó al legislativo y finalmente desapareció como expresión política en Colombia. La pregunta entonces es cómo, uno, la sociedad colombiana va a aceptar a la FARC en el legislativo. 2, cómo va a ser la convivencia de estos exguerrilleros con políticos muchas veces de posiciones absolutamente encontradas. Y sobre todo, ¿qué impacto tiene esto en las próximas elecciones que hay en 2018? En marzo tenemos elecciones legislativas para el periodo 2018-2022. Ahí las FARC no corren detrás de los votos de nadie, tienen asegurado sus 10 escaños, 5 y 5. Y en mayo tenemos la primera vuelta de la elección presidencial colombiana. ¿Por qué es importante? Además de que significa el cierre de la presidencia de Juan Manuel Santos. Porque dependiendo quién llegue a la presidencia en Colombia, podría generarse un escenario en el cual se revisaran o incluso se desconocieran estos tipos de acuerdos con las FARC. ¿Alguien se acuerda quién es este señor? Álvaro Uribe, el predecesor de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos había sido vicepresidente de Álvaro Uribe. Y cuando Álvaro Uribe dejó la presidencia colombiana y Juan Manuel Santos ganó la elección, muchos vieron en él un continuador de lo que había sido la política de Uribe. Sin embargo, una de las sorpresas que Juan Manuel Santos dio fue ser mucho más flexible que Uribe frente, por ejemplo, a la FARC. El proceso de negociación se inicia no bajo el gobierno de Uribe, sino bajo el gobierno de Santos, cosa que genera la molestia, la crítica absoluta de Uribe, que se siente traicionado por quien había sido en algún minuto su vicepresidente, en la medida que había adoptado una política de diálogo y negociación con las FARC, algo que algunos consideraban que era inevitable. No hay que olvidar lo siguiente: Álvaro Uribe, durante su mandato, es el presidente que logra el mayor número de golpes efectivos en términos militares en contra de la cúpula de las FARC, eliminando figuras clave, comandantes emblemáticos, incluso generando situaciones de crisis con países vecinos. Si ustedes recuerdan, hubo un episodio en donde la Fuerza Aérea Colombiana atacó un campamento de las FARC en territorio de Ecuador, lo cual generó una crisis diplomática gravísima entre el presidente Uribe y el presidente Correa. Uribe no puede repostularse a la presidencia de Colombia, pero lo más probable es que desde
sus filas políticas levante un candidato que sea lo suficientemente fuerte como para intentar llegar a la presidencia nuevamente. La pregunta es si esa figura pudiese llegar, qué impacto tendría en la mantención y el respeto de este proceso de paz y estos acuerdos ya convenidos que han permitido que las FARC se reinventen como un partido político que claramente ya tiene asegurada su presencia en el legislativo. De momento, el segundo gran reto que tiene Santos por delante es el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que es la segunda guerrilla en importancia en Colombia después de las FARC. El acuerdo y todo el proceso de paz llevado adelante con las FARC sirve de precedente, sirve de experiencia para efectos de negociar con esta guerrilla que, insisto, no es tan poderosa, no es tan antigua, pero que sin duda se mantiene en armas en ciertas zonas de Colombia y que en la medida que se logre desmantelar permitiría prácticamente la eliminación definitiva de los grupos armados en este país. Brasil, que es el tema de hoy. Brasil, que es un gigante, Brasil que es prácticamente un subcontinente, 207 millones de habitantes, un PIB per cápita que está aproximadamente en $12.000 y una inflación de 8,77% que le quita el sueño a la presidencia actual, porque es uno de los grandes temas que necesita atacar este gobierno y los que vengan, el tema de la situación económica, el tema de la inflación. ¿Qué podemos decir de Brasil? Probablemente ya nadie recuerda el Mundial de Fútbol, tampoco ya nadie se acuerda de los Juegos Olímpicos del año pasado, probablemente nadie está pensando en sus atractivos turísticos, tampoco en sus maravillosas playas. Están pensando en que Brasil sigue bajo la sombra del episodio de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en agosto del año pasado y el efecto que eso ha tenido en el tiempo. Un país que vive la destitución de un jefe de gobierno evidentemente tiene un impacto imborrable y difícil de corregir en el tiempo, sobre todo producto de un proceso de destitución polémico, cuestionado, sobre todo porque, por un lado, esta investigación que se abrió en torno a Dilma Rousseff y que no tenía ningún vínculo con los bullados casos Lavallato, Mensalao, ninguno de los casos de corrupción que involucran al gobierno, partidos políticos y a Petrobras, sino que fue la acusación de haber tergiversado las cifras fiscales de 2014 como una manera de garantizar su reelección. Se da en ese contexto y también se da en el contexto de que la votación final de la destitución de Dilma Rousseff se produjo gracias a los votos de parlamentarios brasileños. El Parlamento brasileño en este minuto el 60% de sus parlamentarios está siendo investigado por algún caso de corrupción. Entonces la sensación que queda es que fue una decisión legal. El impeachment o juicio político es una figura que está considerada en la Constitución brasileña, pero ilegítimo, en la medida que los que votan eran mucho más cuestionables que la misma presidenta. Y el hecho de que también su sucesor, Michel Temer, era su vicepresidente. Entonces la sensación que queda es que Temer llega a la presidencia brasileña a través de una traición. El hecho de haberse desmarcado del gobierno antes de que Dilma cayese, quedando disponible como sucesor de ella. En este minuto los juicios y las investigaciones, por ejemplo, a partir de figuras como el fiscal Sergio Moro, siguen adelante. Tenemos un sinnúmero de causas abiertas en torno a parlamentarios, figuras políticas, etcétera, figuras del gobierno. Y en ese contexto el escenario se vuelve particularmente complejo porque este año, hace pocos meses, lo que vimos fue que finalmente se dictó una primera condena de una de las figuras más emblemáticas de la política brasileña de los últimos años, que es el expresidente Luis Inácio Lula da Silva. 9 años y medio de cárcel, en primera instancia. Sentencia que él y sus abogados han apelado y que todavía no se ha resuelto en segunda instancia.
Por lo tanto, vemos que las implicancias de los escándalos vinculados a Petrobras, a los partidos políticos, al financiamiento ilegal, a las grandes compañías inmobiliarias, ¿no es cierto?, que no solamente han hecho sus negocios en Brasil, sino en toda América Latina, ha sido prácticamente una especie de bomba cuyas esquirlas han salpicado a gran parte de los involucrados. El próximo año, en octubre, hay elecciones presidenciales en Brasil. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿quién va a ir en la papeleta? Si están todos de algún modo, de una u otra manera, implicados, siendo investigados, sospechosos de. Sorprendentemente, Lula, en las últimas encuestas de Datafola, marca entre un 30 y un 35% de respaldo todavía. O sea, a pesar de las investigaciones, de los casos de corrupción y de todo eso, Lula mantiene un capital político intacto que le permitiría, en principio, ser una carta presidencial del PT, del Partido de los Trabajadores. Para muchos, Lula, a pesar de todo lo dicho, sigue siendo el hombre que impulsó a Brasil dentro del grupo de los BRICS, el hombre que sacó a 30 millones de brasileños de la extrema pobreza, el hombre que de algún modo ganó tanto el Mundial como los Juegos Olímpicos para Brasil, independientemente que después fueron un gran dolor de cabeza para Dilma y su sucesor. Es de algún modo el hombre que, bajo cuyo gobierno se descubren nuevos yacimientos de petróleo y convierten a Brasil en un país aún más rico. Todo ese capital dentro de ciertos sectores sigue estando intacto. Pero hay otros nombres que comienzan a sonar desde ya. Tal vez algunos la recuerden. Marina Silva, candidata presidencial, sale en tercer puesto en la elección en los comicios de 2014, una figura aparentemente desvinculada del mundo político y más cerca del mundo medioambiental, ecologista. Otra figura que ha comenzado a sonar mucho es Jair Bolsonaro, del Partido Social Cristiano, una figura de ultraderecha, polémica, muchos lo consideran populista. Y el actual alcalde de Sao Paulo, por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el PSDB. Una figura que tiene muchas perspectivas de posicionamiento durante la campaña de aquí en adelante. ¿Quién de ellos podría llegar a ganar? Dependerá de lo que pase en los próximos meses, qué nuevos escándalos se revelan, qué situaciones judiciales, legales afectan a ciertas figuras del espectro político brasileño. Eso lo vamos a saber el próximo año y ahí tendremos claro quién va a ser el nuevo inquilino del Palacio del Planalto en Brasilia. Y más cerca nuestro, Argentina, nuestro vecino, un gigante regional también, con prácticamente 44 millones de habitantes, una república federal presidencial, un PIB per cápita de $12.590, a cifras del 2016, y una inflación del 40,3%. Después de Venezuela, Argentina es el país con la mayor inflación de América Latina. La situación económica de Argentina no ha sido fácil, siempre ha estado fluctuando entre la crisis y que sale de la crisis ligeramente y vuelve a ella. No hay que olvidar que la economía argentina es una economía que ha sido fuertemente cuestionada por los grandes organismos internacionales como por ejemplo el FMI, el Banco Mundial, etc. A tal punto que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, el Instituto Nacional de Estadísticas, el INDEC argentino, dejó de entregar incluso cifras en la medida que no eran creíbles. Y de hecho, la prensa argentina comenzó a utilizar estadísticas de organismos extranjeros, pensando o asumiendo que aquí había una manipulación de las cifras como desempleo, inflación y otras similares. En 2015, a fines del 2015, vimos un cambio significativo en el signo político, en la orientación de Argentina con la llegada de Mauricio Macri, una especie de permanente candidato a la presidencia,
siempre o casi siempre anclado en la seguridad de la alcaldía del Gran Buenos Aires, pero que finalmente gana las elecciones de 2015, cambiando entonces la orientación de Argentina y poniendo fin a lo que habían sido largos periodos en manos de este matrimonio. Si ustedes recuerdan, Néstor Kirchner gobernó Argentina entre el 2003 y el 2007 y Cristina Fernández del 2007 al 2015. Es un periodo bastante largo de una corriente, una de las corrientes poderosas en ese minuto dentro de este gran y enorme partido que es el Partido Peronista o Justicialista. Macri enfrenta grandes retos, pero los principales han sido los que tienen que ver con el funcionamiento de la economía. En primer lugar, la reactivación de la economía. Dos, recuperar la inversión extranjera. No hay que olvidar que durante el gobierno de los Kirchner, muchos inversionistas extranjeros abandonaban Argentina, de todo tipo, bancos, casas comerciales, marcas, grandes tiendas abandonaban Argentina. Y evidentemente el control de la inflación, en la medida que muchos de los elementos o uno de los grandes elementos que caracterizó la administración de los Kirchner fue precisamente el manejo en función de subsidios y bonos, generando entonces un crecimiento en la inflación de Argentina. ¿Qué es lo que busca Macri? Impulsar una serie de reformas que le permitan efectivamente reactivar la economía y mejorar la situación de Argentina. ¿Cuáles son algunas de ellas? Primero que todo, una reforma tributaria, pensando en reducción de impuestos. Dos, una reforma laboral, subvención al primer empleo, es decir, la posibilidad de un estímulo para que la gente contrate, ¿de acuerdo?, a gente que no tiene experiencia necesariamente. Regularización contractual, que la gente tenga contratos. Mucha gente trabaja y no tiene un contrato, se le paga, entre comillas, como se suele decir, en negro, ¿no? Rebaja de contribuciones a trabajadores de bajos salarios, una iniciativa destinada a permitir entonces que el sueldo bajo rinda un poco más. Un plan de austeridad y recortes del gasto público, reducir el aparataje estatal, lo cual inevitablemente significa despidos, lo cual son medidas bastante impopulares. Introducción del voto electrónico como una manera de hacer más ágiles las elecciones. Ustedes saben que en las elecciones argentinas no existe, por ejemplo, acá un solo voto en donde están los distintos candidatos. Existen papeletas por partidos, lo cual significa entrar a la cabina de votación con una cantidad importante de papeles. La eliminación de las primarias, conocidas vulgarmente como PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y básicamente, ¿por qué? Por el costo que esto significa para el Estado en términos de su organización. Y la regulación del funcionamiento de las campañas electorales. ¿En función de qué, por ejemplo? En primera instancia, prohibir todo tipo de aporte de privados, empresas, grandes compañías, por la influencia que eso pudiera tener en los candidatos. El tema está en que deja abierta una puerta, que es la donación en efectivo. Que alguien llegue con un maletín lleno de dinero, cosa que hemos visto dentro de la política argentina. Bolsos de dinero que se lanzan sobre muros de conventos, ¿no es cierto? Te recordarán ese episodio. Y eso permitiría que a lo mejor alguien llegase con un maletín lleno de dinero y, claro, la trazabilidad de ese dinero resulta sumamente cuestionable. Todo esto son proyectos que Macri busca aprobar, concretar. Y la única manera de hacerlo es contar con un respaldo en el legislativo. Este 22 de octubre, en un par de semanas más, hay elecciones legislativas en Argentina, en donde se renueva un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. Y estas elecciones son clave, son fundamentales para Macri, no solamente para reforzar la solidez de su respaldo político en el legislativo, sino porque aumentar el número de bancas que tiene, le permitiría aprobar de manera más fácil, más expedita, estos proyectos que él necesita llevar adelante. Pero también son fundamentales para la figura de Cristina Fernández, que ustedes, si recuerdan lo que fueron las primarias hace algún tiempo en Argentina, Cristina Fernández se candidatea a un puesto por Buenos Aires, algunos dicen como una manera de ganar inmunidad frente a
un sinnúmero de investigaciones que en este minuto están en desarrollo en torno a su figura y la gestión de su gobierno. Otros lo ven como un intento de volver a la arena política y de esa manera mantener su vigencia y su influencia dentro del partido peronista. De algún modo, de una u otra manera, estas elecciones legislativas son fundamentales para ella, para su supervivencia política, sobre todo porque hoy en día, dentro del Partido Justicialista, han ido surgiendo otras figuras que no están alineadas con Cristina Fernández y que estarían muy interesados en verla desaparecer del escenario político, dándole otra orientación al Partido Justicialista. De hecho, Macri en los últimos meses ha estado teniendo importantes reuniones con gobernadores peronistas, figuras importantes dentro del partido, buscando apoyo, y no solamente buscando apoyo, logrando apoyo a muchas de las iniciativas que él ha propuesto, lo cual no deja de ser importante y llamativo. Y eso va a redefinir a este mega partido histórico que es el Partido Justicialista o el peronista, como se le suele llamar. Ustedes han visto que a lo largo del tiempo el partido suele como cambiar de nombre en la medida que ciertas corrientes se imponen unas sobre otras. En algún momento era el dualdismo, el menemismo, el kirchnerismo, un partido que se mueve muchas veces en función de caudillos, ¿no? Y que explica precisamente eso. De modo que América Latina tiene mucho que ofrecer en términos noticiosos en los próximos meses. Va a haber importantes definiciones, decisiones respecto al destino de gobiernos en distintos países que son clave y cuya relación entre ellos también va a ser determinante para el futuro de estos países, muchos de ellos vecinos nuestros. Muchas gracias.